¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Atlántico Noticias. En esta tarde de 5 de enero, las vacunas contra la COVID fueron la gran esperanza con la que dimos la bienvenida al nuevo año. Pero tras la euforia inicial, prácticamente todos los países de Europa están insatisfechos con el ritmo de vacunación. El proceso, dicen científicos, sanitarios, hasta políticos, es demasiado lento. Parece que el cuello de botella en este momento, según las autoridades sanitarias europeas, no está en el volumen de pedidos, sino en la falta de capacidad de producción mundial. Otros expertos también insisten en que un desafío científico y logístico de este calibre, vacunar a toda la población mundial, jamás había sido afrontado por la humanidad. Por cierto que en España es Canarias la región que va por delante en cuanto al número de vacunaciones con respecto a la población. Además, Miguel, hoy el ministro de Sanidad ha hablado del ritmo de la vacunación. Sí, porque la inoculación de las dosis en nuestro país es muy dispar según las comunidades autónomas. Canarias se sitúa a la cabeza de toda España con un 52,5% de inmunización en esta primera semana de inoculación de las dosis, seguida de Asturias con un 39%. Las comunidades autónomas que menos están vacunando a su población son Cantabria, Madrid y Extremadura. Pero son datos que el Ministerio de Sanidad no les preocupa porque asegura que en los próximos días comenzará a funcionar la maquinaria y se aumentará la duplicación de las dosis y la vacunación en nuestro país. De estas 718.575 dosis repartidas, se han ya administrado a la población 82.834. Y fíjense que el gobierno argentino ha tenido que lanzar un spot a las redes sociales. Mira lo que se avecina, el verano en la provincia nos está... Bueno, usando la pegadiza versión de la CRG, de ese grupo español Ketchup, busca implantar hábitos seguros ante la subida de casos en ese país. Los mensajes, los recordatorios son más que necesarios. Fíjense, imágenes como esta se repiten en toda Latinoamérica. Esto es una fiesta de fin de año en Guayaquil. Se prolongó 2 días y desde luego no había ninguna medida de seguridad. Muy cerca de ahí, en Venezuela, este martes se constituye la nueva Asamblea Nacional. Sin embargo, los comicios solo son reconocidos, ya saben, por los propios oficialistas y CIAR. Hoy hablaremos de esto en el programa. Así es, Marta, y también hablaremos de lo que tiene previsto hacer una oposición liderada por Juan Guaidó. De hecho, el expresidente español Felipe González ha pedido a la comunidad internacional que lo reconozca como presidente interino, y de lo que también hablaremos en Atlántico Noticias es de cómo evoluciona la pandemia en el país. También hoy en el programa vamos a contarles más cosas. Vamos a estar atentos, por ejemplo, a esta secuencia que también llega de México, con esta agresividad. Reacciona al conductor de una guagua cuando fue increpado por tirar basura a la vía pública. En el vídeo pueden ver cómo el chofer se encara con el conductor, rompe la ventanilla del coche con el extintor y continúa golpeándolo. Luego lo vemos con más detalle. Y no dejamos México. La policía investiga un asesinato que se llevó a cabo en un restaurante en Puerto Vallarta. Según se aprecia las grabaciones de las cámaras de seguridad, los empleados del establecimiento alteraron la escena del crimen. Y el temporal de nieve, de frío, de viento obliga a cerrar varios puertos de montaña en la península. El frío polar va a seguir prácticamente en todo el territorio algunos días más. Y la buena noticia de este 5 de enero, los Reyes Magos, que ya han llegado a Canarias, han llegado al puerto de la Luz y de Las Palmas, lo hemos visto en Televisión Canaria, llegan esta tarde al Heliodoro Rodríguez López en Santa Cruz a las 5:30. También podrán verlo en directo en Televisión Canaria. Vamos a arrancar en Estados Unidos porque hoy, en unas horas, se va a producir la segunda vuelta de las votaciones para el Senado en el estado de Georgia. Donald Trump ha comparecido allí, lo hizo en un meeting. A pesar de todo, continúa afirmando que él ganó en ese estado y que los resultados fueron alterados. Sofía Pisani nos cuenta la última hora desde Washington. 2 contiendas claves por el Senado de Estados Unidos se decidirán el martes en el estado sureño de Georgia, que definirán si los republicanos o los demócratas controlarán la Cámara Alta. Mientras tanto, las autoridades electorales de Georgia afirmaron el lunes que el presidente saliente Donald Trump está socavando la fe en el sistema electoral del estado justo antes de las elecciones del martes, en las que podría votar
menos gente debido a la desinformación difundida por el mandatario estadounidense. Por otro lado, el Congreso tiene previsto el miércoles ratificar la victoria del presidente electo Joe Biden, pero Trump y sus seguidores aspiran a revertir los resultados. Se prevén protestas y la llegada de personas armadas a la capital del país. Por su parte, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, pidió calma, mientras unos 340 efectivos de la Guardia Nacional han sido activados en un momento en que la ciudad se prepara para protestas. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, hablando de elecciones, parece que el proceso para constituir la Asamblea Nacional en Venezuela se encuentra ya en la fase final y cierra una asamblea que va a ser poco reconocida a priori a nivel internacional. Así es, Marta, como bien dices, hoy el chavismo toma oficialmente esa Asamblea Nacional y ha propuesto como líder al ex vicepresidente Jorge Rodríguez. Y esto a pesar de que Guaidó hace unas semanas comunicaba que tanto él como sus militantes habían prorrogado un año más su mandato. Más bien, sus planes están flaqueando, ya que hace relativamente poco salía a la luz una denuncia que lo acusaba directamente por corrupción y 2 de sus militantes se han renunciado a sus actas y se espera que a lo largo de la jornada sean más los militantes que lo hagan. Por ello, para él es crucial e importante el reconocimiento internacional. Por ello, el ex líder socialista y también ex presidente de este país, de España, Felipe González, ha pedido a la comunidad internacional que lo reconozca una vez más como presidente interino. Por mandato inexorable, taxativo, firme y total, esa asamblea se instala el 5 de enero, el llamado Plan Carabobo 200 de la Asamblea Nacional. Plan Carabobo 200, para recuperar la Asamblea Nacional. Bueno, y a la situación política, Isier, ¿se suma la preocupación por la evolución de la pandemia en ese país? Así es, Marta, porque ni Guaidó ni la oposición podrán salir a protestar ni a manifestarse por esta toma de posesión en la Asamblea Nacional, ya que desde este lunes en Venezuela hay un confinamiento radical con el fin de evitar más contagios. Desde hace 9 meses hay unos 100.000 contagiados y también más de 1.000 muertes, aunque los expertos sanitarios ponen en tela de juicio estas cifras, ya que apenas se hacen pruebas de test de COVID-19 y solo hay 2 laboratorios autorizados en todo el país para hacerlo. Los venezolanos acataron a medias la nueva orden de cuarentena radical impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro para frenar los contagios de la COVID-19, luego del ligero incremento de casos que se reportó durante la flexibilización total de la medida el pasado diciembre. En Caracas, la capital del país caribeño, el comercio no esencial permanece cerrado, mientras que solo supermercados, farmacias y las industrias relacionadas con estos sectores mantienen abiertas sus puertas. En la ciudad, pocas personas dejaron sus hogares en comparación con el último mes de 2020, cuando sin cuarentena miles salían a las calles cada día. Cientos de funcionarios policiales permanecían en las calles para hacer cumplir el mandato de cuarentena y obligar a los comercios y ciudadanos que desafiaban la medida a acatarla. En algunos casos permitían el tránsito de quienes mostraban salvoconductos o demostraban que debían cumplir labores urgentes. Cientos de comercios no esenciales como tiendas de ropa, restaurantes y otros negocios desafiaron la cuarentena en Guarenas, Guatire y otras ciudades, aunque fue poca la actividad comercial que se registró en estas zonas. La cuarentena venezolana se aplica en un sistema que el gobierno de Nicolás Maduro denomina 7+7 y que combina una semana de cierre con otra de permisos de operación para actividades puntuales. Este esquema se usó entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2020, dando paso luego a la flexibilización ampliada que gozó el país durante diciembre pasado. Maduro defendió este sistema que denominó como venezolano y aseveró que ha funcionado porque el país muestra cifras de contagio inferiores a las de los países de la región latinoamericana. Mientras la policía y la Fiscalía de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, están pidiendo que se sancione a los organizadores de una fiesta en la calle descontrolada. Fue el fin de año, pero se prolongó al 2 de enero. Prácticamente nadie, van a verlo, lleva nada parecido a una mascarilla en una zona donde los casos están disparados. Es conocida como la calle 8. Aquí cientos de personas se concentraron la tarde y noche del 1 de enero en el Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil. El
El baile duró hasta las 4 de la mañana del 2 de enero. En videos se aprecia que las personas no usaron mascarillas y el distanciamiento social es nulo. Expertos indican que si alguna de estas personas portaba el virus durante la fiesta, lo más probable es que lo expandió a todos los asistentes. La policía varias veces intentó poner fin a la fiesta, sin embargo no lo logró. La alta música de los parlantes estaban prácticamente incorporadas dentro de los domicilios. Por su parte, el director de Justicia y Vigilancia del municipio, Javier Narváez, sostiene que esta zona es altamente conflictiva. Consumo de alcohol en la vía pública, personas que estaban fuera de los horarios que podían estar en la vía pública y obviamente quienes tienen que actuar en esas circunstancias es la Policía Nacional. Por lo que recomienda a la ciudadanía evitar participar en eventos sociales o clandestinos, como el registrado en el sector del Cristo del Consuelo, ya que al momento la capacidad hospitalaria en el país está casi al límite. También en Colombia, preocupados por los rebrotes de la COVID-19, todo mientras su capital, Bogotá, se prepara para el confinamiento por barrios. El país en alerta por la alta ocupación de las camas de UCI y el aumento de la velocidad de los contagios. Se prepara para confinar a partir de hoy a 2,5 millones de personas que viven en 3 zonas del norte y noroeste de esta importante ciudad. En este repaso les contamos que no están mejor las cosas en Panamá. Allí la COVID avanza de una manera desenfrenada. Su capital, Ciudad de Panamá, se encuentra semiparalizada por una nueva cuarentena. Los panameños viven una nueva cuarentena con la que el gobierno busca frenar un vertiginoso repunte de la COVID-19. En las vías principales de la capital hay tráfico reducido, mientras que los comercios no esenciales permanecen cerrados. Las restricciones rigen ahora solo en las provincias de Panamá, donde está la capital, y en Panamá Oeste, las zonas más pobladas del país y las que más casos de coronavirus registran. Entre el 4 y el 14 de enero, la movilidad en estas dos provincias será por género y número de identidad, con la jornada laboral suspendida. Solo podrán circular las personas con un salvoconducto emitido por las autoridades a trabajadores de sectores esenciales como salud, alimentación, transporte y medios. Panamá acumula 253.736 casos y 4.140 muertes por COVID-19 desde el pasado marzo. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud, con datos actualizados al 29 de diciembre, indicó que Panamá es el país con más casos en Centroamérica y el segundo de las Américas con más alta incidencia de la COVID-19. Mientras en Uruguay están viviendo los últimos días de las restricciones que estableció el gobierno, como fue el caso del cierre de las fronteras, la prohibición de espectáculos públicos, y se está esperando un anuncio del presidente de Luis Lacalle Pou sobre la compra de vacunas, en medio de también allí aumento progresivo de casos. En la vecina Argentina, las vacaciones estivales han provocado que aumenten los contagios. Mientras Argentina se sumerge en una temporada vacacional estival, los contagios de la COVID-19 vuelven a escalar tras varias semanas en descenso, debido a la desatención de las medidas sanitarias de gran parte de la población. Mientras ciudades bonaerenses de la costa argentina como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y Cariló se inundan de turistas, las estampas de descuido han hecho que el presidente Alberto Fernández llame a la responsabilidad social. Cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar al quien tengo al lado. Porque si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe. Aglomeración de jóvenes sin ningún tipo de distanciamiento ni mascarillas, así como fiestas clandestinas desmanteladas en diferentes zonas del país, han puesto a esta población en la mira del presidente argentino. Aunque en diciembre la tendencia de contagios empezó a revertirse, en los últimos días se han vuelto a dar cifras superiores a los 11.000 contagiados en solo 24 horas, llevando la ocupación de las camas de cuidados intensivos al 53% de su capacidad, la mayoría con residencia en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Mira lo que se avecina, el verano en la provincia, nos estamos preparando. Bueno, pues sí, imaginarán que con estos datos el gobierno argentino ha tenido que hacer algo. Por lo pronto ha impulsado este spot en redes sociales, usan esa pegadiza versión de la CRG, de las ketchup, buscando implantar hábitos seguros en la población argentina por la situación que le acabamos de contar. Con distancia, si te cuidas, no contagias. ABCD, ya sabes, mantén la distancia, usa el barbijo, no compartas el mate.
Bueno, en este repaso por la situación en el mundo paramos también en Nueva York. Los datos nos los aporta Laura Sepúlveda, de Voz de América. Al inicio de este lunes, según la Universidad Johns Hopkins, eran 351.590 vidas perdidas en Estados Unidos a cuenta de la pandemia. La curva crece con similar rapidez a la de los nuevos casos confirmados, que a la fecha se acercan a los 21 millones en el país. El actual residente de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter este domingo, dijo que las cifras eran exageradas y que a las mismas se les podría calificar como noticias falsas. Pero la máxima autoridad epidemiológica del país, en su gobierno y además el entrante, el doctor Anthony Fauci, en entrevista con NBC, aseguró que los números son un reflejo de la realidad y que lo único que se requiere para así reconocerlo es ir a hospitales y salas de cuidados intensivos. Mientras los números crecen, tanto en casos como en muertes, muchos todavía esperan la vacuna contra el virus. Pero a la fecha, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, develan datos que muestran lo lejos que nos encontramos de la meta, no habiendo llegado ni siquiera al 25% de lo propuesto a inicios del mes pasado, cuando el secretario de Salud del país aseguró que a finales de 2020 al menos 20 millones de personas habrían sido inmunizadas. Pero la realidad muestra que son poco más de 4 millones los que han recibido las 2 dosis requeridas de la vacuna. Es entonces impredecible la fecha en la cual la vacuna estará disponible para el total de la población, que mientras tanto ve también un aumento en el número de casos de la nueva cepa detectada del virus. Desde Nueva York, soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, no nos movemos de Estados Unidos. Florida es el tercer estado norteamericano más afectado por la pandemia. Se suma la queja de los ciudadanos a esto de la gestión del suministro de vacunas. El gobernador promete acelerar el proceso. En este puesto de vacunación contra la COVID-19 del condado de Broward, en Florida, se han formado largas colas este lunes. El estado ya acumula más de 22.000 muertos desde marzo y apenas 255.000 vacunados. Las primeras jornadas para aplicar la vacuna entre los mayores de 65 años, que son una quinta parte de la población de Florida, también han sufrido un mal funcionamiento del sistema de citas digital y escasez de dosis. El sistema se saturó con la programación de más de 26.400 citas para mayores de 65 años y muchos de ellos no pudieron acceder a la vacuna. Mostrando el comprobante de citas hechas por internet, esta mujer calificó el proceso de desastre después de que no le dejaran vacunarse por supuestamente no encontrarse en la lista. Otros, como este hombre, afirmaron que la experiencia había sido buena. Desde el pasado 20 de diciembre se han vacunado un total de 255.808 personas en Florida, cuando comenzó el proceso entre los trabajadores de la salud para seguir con los residentes de geriátricos y ahora con los mayores de 65 años. En todo el país, que ya sobrepasó los 350.000 fallecimientos debido al coronavirus, apenas se han vacunado unos 4,2 millones de personas, pese a las expectativas que generó el gobierno federal de que serían unos 20 millones los vacunados antes de enero. Se prevé además un aumento de los casos en el estado, el tercero más golpeado del país después de California y Texas, como resultado de las fiestas navideñas que en el sur de Florida colmaron las playas de visitantes. Bueno, pues ahí nos quedamos en Florida para hablar con Jennifer Guedes, es canaria, vive en Miami. Con ella vamos a hablar precisamente de esta situación que están viviendo en este punto de los Estados Unidos. Jennifer, bienvenida. Buenas tardes desde Canarias. 1, 2, 3. Saludos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Queremos hablar sobre todo de la situación que se está viviendo en ese lugar, en concreto de Estados Unidos, casi el epicentro de la pandemia. ¿Es la población más consciente ahora de la situación en torno al coronavirus o todavía se ven gente que desafía las normas? No, sí se ve, hay gente que desafía las normas, creo que como en todo el mundo. La verdad que es un poco triste, tanto en Nueva York, yo estoy ahora en Miami, pero bueno, vivo en Nueva York. Pero tanto en Nueva York como Miami sí que se nota, está todo muy muerto. Y bueno, pero esperemos que todo mejore pronto, pero sí que se nota un poco que está todo muy silenciado. En cualquier caso, sí que se está denunciando que hay mucha parte de la población que ha participado, por ejemplo, en fiestas navideñas, sin temor al virus. ¿Eso lo has notado en tu estancia ahí en Miami, aunque vivas en Nueva York? No, está todo muy controlado. O sea, aquí hay un toque de queda. A partir de las 12 de la noche no se puede hacer nada. Los restaurantes sí que están abiertos. A diferencia de Nueva York, aquí sí que se puede comer dentro de los restaurantes, pero sí que a partir de las 12 está todo muerto. Cuando vas a entrar, por ejemplo, a un restaurante o un bar, está todo muy, muy controlado. Hay que entrar siempre con mascarillas. Una vez sentado ya se puede quitar la mascarilla, pero
está todo muy, muy controlado, solo se puede estar en una mesa, no se puede estar, por ejemplo, en el centro del restaurante, sino sí que hay medidas muy, muy serias. En comparación con Nueva York, ya que conoce bien nuestra invitada Jennifer, pues ambos lugares de Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia en el día a día en cuanto, por ejemplo, al cumplimiento de normas? ¿Hay alguna? En Nueva York es más estricto, sí que es más estricto. En Nueva York, por ejemplo, a las 10 de la noche ya no se puede estar en ningún restaurante, no se puede tampoco sentar dentro, han puesto de nuevo la norma de solo se puede comer fuera. Y claro, con el frío, o sea, prácticamente está todo muy, muy, muy muerto en Nueva York. Aquí sí que se nota mucho más suave, digamos, todo. También es un lugar turístico. ¿Siguen llegando los turistas a esa zona de Florida, Miami en particular, un lugar tan atractivo? ¿Han desistido o siguen llegando? Hay muchos, o sea, la verdad que no, turistas creo que se nota que está un poco muerto, hay más gente nacional. Yo, por ejemplo, me he encontrado con muchísima gente de Nueva York, es curioso, pero el otro día, en un día, vi como 10 personas de Nueva York y gente conocida, pero así turistas se nota que por las zonas más turísticas en la playa está como muy muerto todo. Lo que sí preocupa en Estados Unidos, en todos los estados en general, es la situación sanitaria. En concreto, en Nueva York lo hemos venido contando, en Florida, los hospitales de Miami, la situación que está controlada también. Sí está controlada todo, pero igualmente vamos a ver cómo va. Pero sí está todo controlado, bastante controlado. Bueno, pues le vamos a agradecer a Jennifer Guedes que nos haya atendido desde Miami, desde uno de los puntos donde más se nota la incidencia de la COVID-19 en Estados Unidos. Gracias, Jennifer. Un saludo desde Canarias. Un beso, saludo. Bueno, la situación que nos han contado desde Florida, y nosotros aquí en España encaramos la segunda semana ya de vacunación y polémica, sobre todo por el escaso número de dosis suministradas. La campaña está siendo, eso sí, dispar según la comunidad autónoma de la que se trate, Miguel. Sí, Canarias se sitúa a la cabeza de esta campaña de vacunación con el 52,5%, le sigue Asturias con un 39% y después Galicia con algo más del 24%. Las regiones que menos están vacunando en esta primera semana son Extremadura, Cantabria y Madrid, que no llegan ni al 10% de vacunación. La media nacional de vacunación en nuestro país se sitúa en el 11,5%, significa que se están utilizando tan solo algo más de una y media dosis de cada 10 dosis que llegaron a nuestro país la semana pasada. Pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que en las próximas semanas esta campaña, este sistema tomará velocidad de crucero y se duplicarán las vacunaciones en nuestro país. Pero asegura que entre mayo y junio se vacunarán a 20 millones de personas. España ha vacunado ya a más de 82.000 personas. Este mismo lunes ha llegado al país la tercera remesa con 360.000 dosis de la vacuna de Pfizer, lo que eleva a 718.000 las dosis recibidas. De estas 718.575 dosis repartidas, se han ya administrado a la población 82.834. Aunque el inicio de la campaña de vacunación contra la COVID, que ha coincidido con los festivos de Navidad, no se ha desarrollado con la rapidez prevista, y ya confía en que el proceso cogerá ritmo. Lo que está planificado es que las dosis que se vayan recibiendo se vayan administrando, con en algunos casos alguna pequeña reserva. Hay que coger ritmo, son unos días especiales y permítame que traslade toda la confianza en el trabajo que están haciendo todas, sin excepción, las comunidades autónomas en este sentido. Además, ha recordado que pronto España podría contar con una nueva vacuna, la de Moderna, lo que incrementaría las cifras de vacunación. La velocidad de crucero no va a ser 350.000 dosis a la semana las que vamos a recibir. Esperamos en pocas semanas o en algunas semanas ir recibiendo más dosis y que nuestro sistema, insisto, está en condiciones de vacunar a la población. Por comunidades, Canarias y Asturias encabezan el ritmo de vacunación contra la COVID, según datos del Ministerio de Sanidad. Y Cataluña, por su parte, Miguel, que decide tomar medidas aún más restrictivas.
Sí, a partir del 7 de enero y durante 10 días el Govern de la Generalitat de Cataluña ha decretado un confinamiento municipal para los próximos días. Solo abrirán los comercios de primera necesidad con más de 400 metros y también por el momento comenzarán a los colegios el 11 de enero. También se suman a estos confinamientos Extremadura y la Comunidad Valenciana, que cierra por completo todos los locales de ocio. La restauración mantiene un toque de queda desde las 10 de la noche y también mantendrá en los próximos días, creen que hasta finales de enero, cierres perimetrales, medidas que comienzan a tomar todas las comunidades autónomas debido al incremento de contagios que está sufriendo el país en los últimos días. Cataluña endurecerá las restricciones a partir del día 7 y durante 10 días, con el establecimiento del confinamiento municipal cada día y cierre de centros comerciales y gimnasios. Así lo ha anunciado la consellera de Salud, Alba Vergés, que ha añadido que los fines de semana solo podrán abrir los comercios essenciales. El comerç només podrà estar obert aquell fins a 400 metres quadrats amb els centres comercials tancats. I els caps de setmana tancarà tot el comerç exceptuant aquell comerç essencial. La restauración seguirá como hasta ahora, con franjas horarias para servir solo durante las comidas y desayunos, así como la cultura, que se mantienen con restricciones de aforo, mientras que las actividades deportivas y en gimnasios solo estarán autorizadas cuando se hagan al aire libre. Nos cierran y los ingresos de todas las cuotas, de todos los socios, de todas las personas que vienen al centro, pues está parado y nosotros no les cobramos a ellos porque no consideramos que tenemos que cobrar por no realizar un servicio. Lo que pasa es que no recibimos ningún tipo de ayuda. El Gobierno ha avanzado que está trabajando en un paquete de medidas de apoyo a los sectores afectados por las nuevas restricciones. El 18 de enero se revisarán las medidas que no afectan al retorno a las escuelas previsto para el 11 de enero, aunque las actividades extraescolares quedan suspendidas. Esto se generaliza. Alemania o Reino Unido también vuelven a cerrar por los positivos que se han disparado, ¿verdad, Miguel, en la última semana? Sí, Reino Unido suma 18.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas y su presión hospitalaria es un 40% superior que la primera ola, que los meses de la primera ola. Por eso el gobierno británico ha decretado un estricto confinamiento, sobre todo en Inglaterra. Cerrarán escuelas y solo permanecerán abiertos los comercios de primera necesidad. Misma situación se podría producir en las próximas horas en Alemania, y es que el gobierno alemán podría decretar un confinamiento mucho más estricto del que disfrutan en estos momentos en el país debido a las cifras de contagios que sigue aumentando en los últimos días. De hecho, han rozado los 1.000 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Pero no solo en Europa. Asia ya habla de esa tercera temida ola de contagios. Por ejemplo, Japón podría decretar en los próximos días, de hecho el jueves podría decretar el estado de emergencia después de sumar en tan solo un día más de 1.000 contagios. Es una cifra récord desde que comenzara esta crisis sanitaria. El gobierno nipón contempla declarar esta semana un nuevo estado de emergencia sanitaria en Tokio y alrededores debido al continuado aumento de los contagios de la COVID-19. Así lo informó este lunes el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, una medida que afectaría a la región de la capital y a las prefecturas colindantes de Saitama, Chiba y Nagagawa. La decisión será discutida a lo largo de esta semana con el panel de expertos. El estado de emergencia permitiría a las autoridades regionales tomar acciones concretas, como la cancelación de eventos multitudinarios, el cierre de espacios públicos como escuelas y la recomendación a los negocios no esenciales de acortar sus horarios de apertura. La medida, que no incluye el confinamiento de la población, ya fue empleada a principios del pasado abril en todo el país, hasta que a finales de mayo el gobierno decidió levantarla. En total, Tokio suma más de 62.500 infecciones y acumula la mayor parte de los casos registrados en todo Japón, unos 245.200 casos, con más de 3.600 fallecidos por la COVID-19. En este recorrido que realizamos hoy, más testimonios de canarios alrededor del mundo. Pablo de la Muela, guitarrista, cantante, compositor, es de La Palma, pero vive desde hace años en Ciudad de México, donde desarrolla su trabajo. De hecho, varias de sus canciones han sido bandas sonoras de películas, muy conocido en ese país, y con él hablamos esta tarde. Un saludo, Pablo, desde Canarias. Hola, un saludo, ¿cómo están? Pues bienvenido al programa. Hablamos para empezar de la situación en Ciudad de México, un país que está entre los que más incidencia han tenido a lo largo de todos estos meses de coronavirus. ¿Cómo se vive el día a día, Pablo? Pues ahora estamos desde el 19 de diciembre hasta el 10 de enero en semáforo rojo, que quiere decir que
que están cerrados pues restaurantes, centros comerciales, grandes plataformas, excepto pues, bueno, se puede ir a comprar ahí a la tienda, pero está todo cerrado, es el estado de alarma máximo. ¿Y esto? Diciendo a la gente que se quede en casa, porque aquí no se puede hacer un confinamiento masivo porque hay muchísima gente que vive al día. Claro, efectivamente. ¿Y la gente en general ha ido cumpliendo las medidas de seguridad o en ciudades tan pobladas con esas circunstancias sociales que has así descrito es más complicado? En general sí, sí date cuenta que son millones de personas las que viven aquí, pero en general sí se están cumpliendo las normas y se nota mucho en la calle, ves que no es lo que era hace un año, ¿no? Que había esa cantidad de gente y de movimiento. Efectivamente, una Ciudad de México, un país con una vida cultural impresionante que ahora ha quedado pues muy tocada. De hecho, el sector cultural quizás es uno de los más afectados con esta pandemia. Pablo, a tu juicio, ¿cómo queda a día de hoy? ¿Cómo se las arreglan los músicos, por ejemplo? Pues como podemos, porque no sé, desde marzo se suspendieron conciertos, giras, o sea, no se está haciendo nada. Lo único que se está haciendo pues es streaming y tampoco vemos que está funcionando mucho. Entonces estamos dedicando pues a componer y también muchos a grabar en estudio, pero lo que es la industria de los espectáculos está totalmente parada. Claro, se habla tanto de reinventarse, pero es muy complicado, ¿verdad?, para un músico reinventarse en este contexto. Sí, sobre todo que el fin de nuestro siempre es tocar para el público, ¿no? Y es muy difícil hacerlo por streaming, que hay que aprovecharlo, pero no es lo mismo y la gente quiere ver música en directo. Es otra sensación, es el fin de la música. Esperemos que se retome la vida cultural. Al final del programa, además, vamos a escuchar música de la que hace Pablo de La Muela, al que agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros hoy en Atlántico Noticias. Un saludo. Un saludo para todos los canarios. Bueno, pues dejamos a este protagonista y no vamos a dejar su país, México, porque les queremos contar una historia que nos llega de Puerto Vallarta. La policía investiga un asesinato que se llevó a cabo en un restaurante de ese lugar. Y según van a ver en las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad, los empleados del establecimiento pues no dudaron en alterar, sin creerlo, la escena del crimen. En este pasillo del bar Distrito 5 ocurrió el atentado en contra del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Lo que afirman las carpetas de investigación coincide con lo ahora revelado. Personal del establecimiento alteró la escena del crimen la madrugada del 18 de diciembre en Puerto Vallarta. Ese video se suma a otro que la Fiscalía dio a conocer y que fueron asegurados durante las diligencias. Esta otra imagen muestra el vaivén de los empleados para eliminar evidencias. Por estos hechos, fueron vinculadas a proceso María N. y Cassandra N. por el delito de encubrimiento al estar involucradas con la limpieza de la escena del crimen. Había una alfombra misma que es levantada de manera rápida por dos sujetos. Posteriormente se observa que estos mismos están haciendo labores de limpieza con algunos accesorios. La Fiscalía del Estado está por cumplimentar 4 órdenes de aprehensión y más adelante dará a conocer el delito que se les imputa. Con información de Evaristo Tenorio, Azteca Noticias. Pues muy atentos a esta secuencia que también precisamente llega desde México. ¡Güey! Pues ya ven la agresividad, la reacción del conductor de una guagua cuando fue increpado por tirar basura a la vía pública. En el vídeo se aprecia como el chofer se encara con el conductor, llega a romperle la ventanilla con el extintor y continúa golpeando el coche. Esto ocurrió en Jalisco, todo fue denunciado y el chofer ya ha sido apartado del servicio. ¿Qué es eso, gente? Un tsunami de plástico. Pues lo ha dicho ese señor, una ola de basura, un tsunami de plástico que llegó a las playas de Río de Janeiro, en Brasil. La lluvia de días anteriores arrastraron toda la basura hasta el mar. El país sudamericano arroja, según un informe, más de 325.000 toneladas de plástico cada año al mar. Una bola de futebol ainda boa aí. Dá para bater uma pelada com ela. Vamos jogar.
La caída de este puente en Caracas, en Venezuela, ha provocado que una persona falleciera y varias otras resultaran heridas. También un vehículo fue dañado de forma notable. Los vecinos denuncian que llevaban tiempo preocupados por el estado de esta infraestructura. La víctima mortal tenía 28 años. Cambiamos radicalmente de asunto, hablamos de frío, del temporal de nieve, frío y viento que ha obligado a cerrar varios puertos de montaña en la península. Frío polar que va a continuar todavía algunos días más. Son imágenes del primer temporal del año. El frío, la nieve, el viento y los aludes tienen a 12 comunidades autónomas en alerta, sobre todo en el norte de la península. Las nevadas caídas en las últimas horas mantienen varios puertos de la red regional de carreteras cerrados en Asturias, País Vasco y Cantabria, y se recomienda circular con precaución por el hielo y la nieve en distintas vías secundarias y principales. Puertos cerrados también en La Rioja y diversas incidencias en carreteras de Aragón y Castilla-La Mancha. En la Comunidad de Madrid se cortaron este domingo los accesos a la sierra debido a la nieve y al colapso en las carreteras por la gran afluencia de ciudadanos. La Guardia Civil ha tenido que adoptar una serie de medidas hasta el próximo 10 de enero, pero el temporal de estos primeros días de 2021 también ha tenido su cara amable, como la de estos parajes por el río Cuervo en Cuenca. Aquí se han acumulado 20 centímetros de nieve y se han formado carámbanos de varios metros. Pero ni los 14 grados bajo cero, una de las temperaturas más bajas en España, han desanimado a muchos amantes del frío a venir a ser parte de estas postales invernales. Y al menos 4 muertos, 6 desaparecidos. Esto es Bolivia por la intensísima lluvia de los últimos días en Sucre. Calles como estas completamente inundadas por esas fuertísimas precipitaciones en tan solo 30 minutos. Una tormenta que provocó graves desperfectos en comercios de la zona. De nuevo, las costas italianas son escenario de la llegada de casi 300 personas que pretendían entrar en Europa. El buque de la ONG Open Arms los rescató, ayer los llevó a Sicilia. Italia ha autorizado este lunes al buque español Open Arms a desembarcar en Porto Empedocles, Sicilia, a los 265 migrantes que lleva a bordo, entre ellos 63 menores y que fueron rescatados los últimos días en 2 operaciones en el Mediterráneo. Los rescatados esperaban en el barco humanitario español desde hace casi 4 días a que algún país europeo les autorizase un puerto en el que desembarcar en medio del frío y el empeoramiento de las condiciones del mar. El barco de la ONG catalana rescató el 31 de diciembre a 169 personas en el Mediterráneo y el 2 de enero a otras 96. Entre los salvados hay al menos 14 mujeres y 63 menores, 6 de ellos muy niños y 40 que viajan no acompañados. El primer grupo partió el 30 de diciembre de la ciudad libia de Sabraza, mientras que el segundo grupo lo hizo el 31 de diciembre desde la ciudad libia de Zuwara. El buque estaba en las últimas horas cerca de las aguas de la isla italiana de Lampedusa, donde se acercó para resguardarse del mal tiempo. Pues aquí en Canarias, en la isla de Tenerife, otra nueva tragedia relacionada también con la inmigración irregular. 4 personas han fallecido hoy cuando trataban de llegar a la isla. Alba Grillo, cuéntanos. Así es, sobre las 5 de la mañana una embarcación llegaba por sus propios medios hasta esta zona de La Jaquita, en el Médano, en el municipio de Granadilla de Abona. A bordo 47 personas, entre ellas una mujer y 17 posibles menores. La peor de las noticias, 4 personas han fallecido, 3 durante el trayecto y una última después de haber pisado tierra. Desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona nos informan de que estas personas podrían llevar 7 días en el mar con apenas comida y agua. Además, 3 de estos ocupantes han tenido que ser trasladados a diferentes centros hospitalarios debido a deshidratación y diversas heridas. Con esta sería la 4ª patera que llega a la isla de Tenerife en 2021. Gracias a Salva. En el Telenoticias Primera Edición, que arranca en nada, les dan toda la información respecto de este asunto. Afortunadamente hay buenas noticias en este panorama que les hemos contado, porque con pandemia o sin ella, esta noche nos falta la ilusión. Los Reyes Magos ya han llegado, de hecho, al Puerto de la Luz y de Las Palmas. Lo hemos visto en Televisión Canaria. Esta tarde llegarán al Estadio Leodoro Rodríguez López a las 5:30. También podrán verlo en directo en esta casa. Así eran recibidos como van a verlo en la capital Gran Canaria, sus majestades de Oriente. El inicio de esta jornada tan dura pero tan alegre, agenda apretadísima, los niños muy felices de comprobar que sus majestades pueden con cualquier cosa.
Bueno, nosotros vamos a despedir ya y lo hacemos, como les decíamos, con la música de nuestro último invitado, Pablo de la Muela. Esto es La Máquina del Tiempo, último single de Plan Perkins, la banda de este canario afincado en Ciudad de México. Con él les dejamos, no sin antes desearles una feliz noche de Reyes. Llega ya Isabel Baeza con el Telenoticias 1. Feliz tarde.